Entonces, en el caso de las patologías de las glándulas suprarrenales, básicamente vamos a tener patologías que van a ir con hiper e hipofunción. Sobre todo va a marcar mucho la hiperfunción más que la hipofunción de las preguntas que han venido en los exámenes. Entonces, en el caso del síndrome de Cushing, ¿qué cosa es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es una patología en la cual va a haber una exposición prolongada a un exceso de cortisol, ¿no? En buen cristiano, al final, el Cushing podríamos decir que está caracterizado por un exceso de cortisol. La hipercortisolemia se relaciona con el Cushing. Pero como es un síndrome y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, entonces el síndrome de Cushing verdaderamente hace referencia a la clínica que yo veo en el paciente, ¿no? A los signos, a los síntomas. ¿Cuál es la etiología del síndrome de Cushing? Entonces, en el síndrome de Cushing yo lo puedo clasificar en dos grupos. Lo puedo clasificar en un Cushing que es un Cushing exógeno. El Cushing exógeno está relacionado sobre todo con lo que es la administración de glucocorticoides sintéticos. Eso quiere decir que el paciente consume el glucocorticoide por una patología de base usualmente, o a veces consume glucocorticoide de manera desmedida. Entonces, acuérdense que dentro de los glucocorticoides sintéticos más conocidos que nosotros tenemos, vamos a tener, por ejemplo, a la dexametasona. Vamos a tener también a la misma prednisona o la betametasona o la metilprednisolona, ¿no? Que es más de uso parenteral, pero igual. Entonces, pacientes que utilizan, por ejemplo, que son los más utilizados, no hay otros, pero el deflasacor, por ejemplo, también es un glucocorticoide sintético, ¿no? Pero dentro de los más utilizados son esos. Entonces, imagínate que el paciente consuma estos medicamentos de forma crónica, por ejemplo, el paciente tiene algún proceso autoinmune que yo tenga que controlar, la reacción inmunológica y de el corticoide por un largo tiempo, entonces el paciente ante ese exceso de corticoide, de glucocorticoide, puede hacer un síndrome de Cushing, ¿no? O el paciente, a veces he tenido varios pacientes, ¿no? Tenían, por ejemplo, lumbalgia, tenían dolores y los dolores eran crónicos, no se trataba la raíz por diversos motivos y el paciente se dio cuenta que cuando tomaba corticoide, le ponían dexametasona intramuscular, él se sentía bien, entonces abusaba de la dexametasona intramuscular. Entonces terminaba siendo un Cushing exógeno, ¿no? Entonces el paciente lo consume y eso genera el exceso de corticoide. Esto de aquí es la causa más frecuente de Cushing. El Cushing exógeno es la causa más frecuente de un síndrome de Cushing, ¿no? Pero por otro lado tenemos también el Cushing endógeno. Entonces, en el Cushing endógeno, por ejemplo, yo voy a tener que el exceso de cortisol va a venir de una fuente dentro del organismo. Entonces, esa fuente podrá ser o podrá tener tres orígenes. Entonces, si yo estoy hablando del cortisol, obviamente tengo que acordarme que el cortisol lo produce la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal es gobernada por la hipófisis. Entonces, yo podría tener que el Cushing endógeno sería que la misma glándula suprarrenal produzca mucho cortisol, o que la hipófisis estimule demasiado a la glándula suprarrenal a producir mucho cortisol. Entonces, así salen las dos primeras causas de Cushing endógeno, el Cushing hipofisario y el Cushing adrenal. El Cushing hipofisario es el más común de los Cushing endógenos. O sea, dentro del endógeno, el hipofisario es el más común. ¿Qué cosa es un Cushing hipofisario? Un Cushing hipofisario es aquel Cushing en el cual hay un adenoma corticotropo, o sea, de células corticotropas que producen mucha ACTH. Acuérdate, ¿no es cierto? En el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal, yo tengo la CRH, que es la que produce el hipotálamo. La CRH estimula a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis, a los corticotropos, a producir ACTH, y la ACTH estimula a la corteza adrenal a producir cortisol. Entonces, yo tengo aquí un tumor en esta zona que va a producir de manera desmedida
ACTH, estimulando de forma constante a la glándula suprarrenal a producir cortisol, que es la forma más frecuente de Cushing endógeno. A esta situación específica, donde yo encuentro un tumor que produce ACTH, se llama enfermedad de Cushing. Entonces, la enfermedad de Cushing es aquella en la cual hay un tumor, un adenoma, que produce ACTH. Entonces, no es lo mismo decir síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing. Cuando yo digo síndrome de Cushing, me refiero simplemente a la clínica en general por el exceso de cortisol. Pero cuando yo digo enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cushing vendría a ser un síndrome de Cushing que se produce porque hay un tumor en la hipófisis que está produciendo mucha CTH. Hay que tener cuidado con la definición de enfermedad de Cushing. En el caso de que el Cushing sea adrenal, entonces habrían dos opciones. O que una de las glándulas suprarrenales o ambas glándulas suprarrenales se hayan hiperplasiado y entonces haya una mayor secreción de cortisol. Recuerden que la capa que produce el cortisol es la capa fascicular de la corteza adrenal, entonces puede haber una hiperplasia de la capa fascicular de una o de ambas glándulas suprarrenales y eso generar que haya un exceso de cortisol o que haya un tumor. Este tumor puede ser un adenoma, como también un carcinoma, que sería en este caso adrenocortical, ¿no? Porque es de la corteza adrenal. Es mucho más raro el carcinoma, es mucho más frecuente el adenoma. El carcinoma, usualmente el carcinoma adrenocortical tiene en su composición células de las tres capas. Entonces la paciente hace exceso de cortisol, exceso de aldosterona, exceso de andrógenos, ¿no? Entonces son casos raros. Yo he visto un carcinoma adrenocortical cuando era residente. Entonces ves ahí todo el exceso de las tres hormonas, de la aldosterona, el cortisol y de los andrógenos, ¿no? Y era una paciente mujer, así que se veía mucho más el efecto de todas estas hormonas, ¿no? Pero lo más frecuente en un tumor benigno y maligno es el benigno, el adenoma. Ahora, hay situaciones en las que la fuente del cortisol se escapa de este eje, está fuera de este eje. Entonces, a ese Cushing se le llama Cushing ectópico, porque está fuera de este eje, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el Cushing ectópico? En realidad es una manifestación, es un paraneoplásico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una tumoración que es de otro órgano, pero que va a producir hormonas que no le corresponden o no le competen. Entonces, lo más frecuente dentro del Cushing ectópico es el cáncer de células pequeñas del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente va a tener su cáncer de células pequeñas del pulmón y este cáncer de células pequeñas del pulmón va a producir usualmente una CRH, que es ectópica, obviamente. Al haber CRH ectópica, la CRH estimula la hipófisis a fabricar ACTH y la ACTH estimula la glándula suprarrenal a fabricar cortisol. Algunos casos también puede producir ACTH, pero lo más usual es que produzca CRH. Entonces, de manera paraneoplásica, porque ese tejido no debería producir ese tipo de hormonas, ¿no? Pero lo hace. Y entonces, al final, eso genera que también haya un exceso de cortisol en el paciente. Pero lo más frecuente es lo exógeno y dentro del endógeno, lo hipofisal. Ahora, ¿cómo reconocemos clínicamente a una paciente que tiene síndrome de Cushing? Entonces, hay una clínica muy característica en el Cushing. Entonces, este de aquí que ustedes ven es el fenotipo del Cushing. Entonces, el fenotipo del Cushing es una paciente que va a tener una obesidad central. Entonces, vean ustedes que ahí la mayor cantidad de tejido adiposo está a nivel de la cara, el cuello y el tórax abdomen. Y yo lo voy a observar de la siguiente manera. A nivel del rostro voy a encontrar una fascia en luna llena. Miren esta fascia de esta paciente. Redonda, muchas veces pletórica. Eso es fascia en luna llena. A nivel del cuello voy a encontrar esto, un acúmulo de grasita a nivel de la región cervical cérvico-dorsal, ¿no? Que es la famosa jiba de búfalo, ¿no? Si ustedes ven un búfalo, el animalito tiene como una jorobita, eso es jiba de búfalo. Esto van a presentar estas pacientes con Gusha. Y a nivel del tronco voy a encontrar obesidad centrípeta, eso quiere decir que va a haber mayor
obesidad abdominal central a este nivel, ¿no? Entonces la paciente vean cómo tiene gran cantidad de tejido adiposo a nivel del abdomen, a nivel de las mamas, vean cómo hay un incremento. Entonces en la parte central, en el eje axial de la paciente, voy a tener mayor cantidad de tejido adiposo. Y esto contrasta con las extremidades, porque en las extremidades yo más bien voy a tener lo contrario, voy a tener una miopatía proximal. Entonces las pacientes van a tener, por ejemplo, una disminución de la masa y de la fuerza muscular. Entonces la paciente o el paciente con Cushing es un paciente que va a terminar siendo como cuando ustedes dibujaban de niños, ¿no? Cuando se dibujaban personas, ¿no dibujaban así ustedes? Ya ese es un paciente con Cushing, porque es todo gordito en el medio, pero los brazos y las piernas son delgados. Y eso contrasta con un obeso exógeno, porque un obeso exógeno engorda en todos lados. Entonces, este es el detalle que hace diferenciar. Y a esto se le suma un hallazgo bastante característico, que la piel de los pacientes con Cushing es una piel que tiene mucha fragilidad, es muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en estos pacientes? Con facilidad van a ser estrías, pero estas estrías no van a ser cualquier tipo de estrías, sino estrías rojo-vinosas. No las blanconacaradas que hay, como por ejemplo, cuando hay embarazo o cuando hay un exceso de peso marcado, sino rojo-vinosas. Y además de eso, puede encontrar fragilidad capilar. Entonces, los pacientes, por ejemplo, pueden tener equimosis, ¿no? Equimosis de la nada, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo en mi paciente? Ese mismo dibujo que ustedes tienen, el paciente va a tener sus estrías rojo-violáceas, ¿no? Entonces, esto de aquí es el fenotipo que hay en un paciente con Cushing, ¿no? Este es el Cushing. Pero a ese fenotipo siempre a ustedes les ponen algunos datos adicionales de comorbilidades que se asocian al Cushing y que les pueden ayudar a diagnosticar la clínica. Y también ustedes en el mismo día a día les puede ayudar. Por ejemplo, la enfermedad, el síndrome de Cushing se va a asociar a hipertensión y a diabetes. Entonces, imagínense, paciente que no tenía este antecedente hasta hace poco, no tiene antecedentes en la familia y de repente hace hipertensión, diabetes con todo este fenotipo, la hipertensión y la diabetes probablemente sean consecuencia del Cushing. También puede generar osteoporosis, ¿no? Porque el cortisol, acuérdense que aumenta la resorción ósea, entonces al haber mayor resorción ósea, entonces hay mayor riesgo de que haya osteoporosis. También puede haber irregularidad menstrual en la mujer. Entonces la mujer tiene amenorrea, oligomenorrea, ¿no? Que es muy frecuente. Y también en la mujer se va a ver de forma mucho más marcada acné, o sea, acné tardío, por ejemplo, o hirsutismo, que es la presencia de vello corporal en zonas androgénicas, en exceso. Entonces la barba, el bigote, el pecho, alrededor del ombligo, la espalda baja, los muslos, son zonas androgénicas. Entonces, pues se ve incremento de vello, que es un vello más negro, oscuro, no un vello delgadito, ¿no? Entonces, esto es lo que va a tener el paciente con Cushing. Como vas a tener de plus en una mujer la irregularidad menstrual, el acné, el hirsutismo, generalmente los exámenes suelen poner mujeres de casos clínicos, ¿no? Porque le da ese plus como para que tú puedas confirmar que se trata de un Cushing, a pesar que el fenotipo es muy característico. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de un síndrome de Cushing? Entonces, un diagnóstico de síndrome de Cushing tiene pasos. Entonces, generalmente cuando tú quieres hacer primero, ver si la paciente tiene o no un síndrome de Cushing, lo primero que tienes que hacer es descartar que se trate de un Cushing exógeno. Entonces, esto es fácil porque el paciente está tomando el medicamento, tú le sacas la información y si el paciente no te quiere decir, tú le tienes que decir, señor, si usted me emite esta información, yo voy a fallar en mi diagnóstico, en su tratamiento y usted no se va a mejorar y va a tener complicaciones. Entonces tú le dices eso y el paciente se asusta y te dice, sí, doctor, estaba tomando corticoides. Te va a decir la verdad porque les vas a explicar que va a atentar contra su salud. Entonces, raramente un paciente con Cushing exógeno te va a mentir porque cuando él acude a ti, ve todas las alteraciones fenotípicas, ve las alteraciones en su salud y se preocupan. Entonces dicen, no, doctor, no lo voy a volver a hacer nunca más. Todos mis pacientes que han tenido Cushing exógeno, toditos, me han dicho la verdad. Entonces, es muy fácil detectar el Cushing exógeno. Si él te dice, no, doctor, no tomo nada, se lo juro, no tomo nada, entonces probablemente se trate de un endógeno. Entonces empiezas con todo el algoritmo. Primero haces el diagnóstico sindrómico. Entonces, para hacer el diagnóstico y decir, esto verdaderamente es un síndrome de Cushing, yo tengo 3 exámenes. Cortisol libre en orina de 24 horas, cortisol salival nocturno y la medición de cortisol posterior a la toma de dexametasona de 1 miligramo.
Entonces tengo esas tres opciones que yo podría hacer para el diagnóstico sindrómico. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden asemejar a un Cushing, pero no son Cushing. Entonces yo tengo que hacer la confirmación de ese exceso de cortisol. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico puede asemejar a un Cushing, pero no es un Cushing. Pacientes con alcoholismo crónico también a veces asemejan a un Cushing. Pacientes con obesidad mórbida también a veces puede como que uno estar en duda que si puede ser un Cushing o no. Entonces, para eso es importante hacer el diagnóstico del exceso de cortisol. Entonces, estos tres exámenes sirven. El cortisol en sangre, cortisol sérico, no hace diagnóstico de Cushing. No se utiliza para hacer diagnóstico de Cushing. Cualquiera de estos sí. Entonces, en el cortisol en libre en orina 24 horas, es el examen más fácil y más económico, porque está barato, no cuesta mucho, el paciente le da un subidón para que junte su orina, el paciente junta la orina todo un día, lo lleva pues, al laboratorio y se acabó. Facilito. Claro, hay que instruir al paciente que recolecte bien la orina, pero es bastante, se le puede explicar al paciente. El problemita es que si el paciente no tiene una buena depuración de creatinina, o sea, tiene disminución del filtrado glomerular, ahí sí no te ayuda mucho, pero luego es un examen bastante útil. Cortisol salival nocturno, bueno, al paciente le dan un algodoncito, lo moja más o menos a las 11 de la noche en saliva y lo manda a procesar. Es un examen que es un problema porque pues el paciente tiene que hacerlo en casa o tendría que ser en contexto de un hospitalizado, luego la muestra hay que llevarla, lo recolectará bien o no, si el paciente consume tabaco o ha consumido algún tipo de alimento previo, como que puede alterar el dosaje, entonces, bueno, se puede utilizar, pero no es tan práctico. Y el cortisol post-dexa 1 sí lo utilizamos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le damos de tomar al paciente dexametasona, 1 miligramo, a las 11 de la noche. No hay dexametasona de 1 miligramo, damos 2 de 0,5. A las 11 de la noche. Y al día siguiente el paciente tiene que medirse el cortisol en sangre a las 8 de la mañana. Acuérdense que el cortisol es una hormona que sigue el ritmo circadiano, entonces el cortisol tiene que ser a las 8 de la mañana, exactamente. Cuando hace ese tipo de pruebas dinámicas, el paciente tiene que decirse, señor, usted ese día tiene que quedarse en su casa, tranquilo, dormir temprano, no se vayan a jugar. Una vez me acuerdo que le mandé una paciente y me dio el resultado y el resultado no salía como esperábamos. Entonces yo le explico en la consulta y me dice, lo siento, doctor, es que al final no le hice caso y me quedé tomando con mi prima hasta la medianoche. Al día siguiente me fui, pero solo hasta la medianoche. Te dije que no tomes alcohol, que no te desveles. No, entonces el paciente tiene que estar tranquilo el día previo y seguir sus indicaciones, tal cual. Y el cortisol se saca a las 8 de la mañana, no a las 9, a las 10, a las 11. No, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo les doy a ustedes cortisol 1 miligramo, yo les doy 1 miligramo de cortisol hoy día a las 11 de la noche, la adrenal dice, esta persona está tomando cortisol, yo me voy a dormir porque ya hay suficiente cortisol. Entonces, hay suficiente corticoide, él está tomando dexametasona. Entonces, al día siguiente, mide el cortisol y está bajo. ¿Por qué? Porque lo ha suprimido la dexametasona exógena que toma. En un paciente que tiene Cushing, le llega. Entonces dice, toma dexametasona. A mí qué me importa, yo sigo fabricando mucho cortisol porque yo soy un tumor independiente del eje, a mí no me interesa que esta persona tome dexametasona. Entonces, cuando es un Cushing realmente, el cortisol sale elevado. Entonces se eleva. Normalmente cuando en una persona debería suprimir a menos de 1,8. Estos pacientes hacen cortisol post-dexa 1 mayor de 1,8 microgramos por decilitro. Mayor igual. Entonces hay que tener cuidado. Hay que seguir probablemente haciendo la investigación en ese paciente porque sería positivo. Entonces, cuando tú haces el diagnóstico, tú eliges cualquiera de estas pruebas. Tienes que tener por lo menos 2 o más pruebas positivas para poder hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing. Imagínate que a ti te sale ya que tiene un síndrome de Cushing, entonces lo siguiente sería hacer el diagnóstico etiológico. En este caso, para el diagnóstico etiológico, lo que yo hago es medir ACTH. Entonces, aquí el etiológico es con la ACTH. Entonces, yo mido la ACTH del paciente y voy a tener dos condiciones que la ACTH me salga baja, o sea, esté totalmente suprimida, usualmente menos de 5, la ACTH, y entonces yo digo, ¿no? Cortisol alto con ACTH baja, ¿dónde está el problema? En la adrenal, pues, ¿no? Porque acá está fabricando mucho cortisol, la ACTH baja de medida compensatoria.
ahí no hay mucho que hacer porque tú dices, la adrenal es el problema. Genial. Sácale su tomografía de adrenales y se acabó el cuento. Donde está el tumor, lo operamos. El problema viene en el ACTH normal o alta. Porque cuando el ACTH está normal alta, tú dices, bueno, el problema definitivamente no está en la adrenal. Entonces me quedan dos opciones. O que sea la hipófisis o que sea algo ectópico. La solución no es hacerle una resonancia hipófisis. No, en endocrino no trabajamos así. Trabajamos primero corroborando todo con hormonas, luego van las imágenes. Entonces, lo que yo hago es hacer un test especial, que vendría a ser como un test de dexametasona también, pero dexametasona alta. Entonces, utilizo 8 miligramos de dexametasona. Entonces, tú te pones a pensar, a ver, el Cushing hipoficiario, el doctor me dijo que es un tumor en la hipófisis, pero me dijo que es un adenoma, o sea, es un tumor buenito. En cambio, el ectópico se asocia a cánceres, un cáncer, una neoplasia maligna en células pequeñas de pulmón, que es agresiva. Entonces, yo pienso lo peor, ¿no? El buenito sí le va a hacer caso a los 8 miligramos de dexametasona. El malo no le va a hacer caso. Entonces, en un Cushing hipoficiario, tú le das 8 miligramos de dexametasona y sí te suprime. Te suprime a dosis alta. Entonces, el cortisol baja. En cambio, un ectópico, al cáncer de pulmón le llega lo que tú le des. Entonces le das 8 miligramos y él sigue con el cortisol alto. Entonces, esta de aquí es una manera en la cual puedes diferenciar entre un Cushing hipoficiario y un ectópico. Una vez que tú dices, sí me suprimió, doctor, con el Dexa 8, es hipoficiario, ya, hazle sus imágenes. Es un ectópico, no suprimió, doctor, hazle sus imágenes. Las imágenes vienen al final en endocrinología. Hay pacientes me llegan a veces, ¿no? Pensaron, mira, ni siquiera, lo vieron gordito, obesidad mórbida, tienes Cushing, tag de adrenales. No me dice nada. Además, recuerden que un porcentaje pequeño de la población podemos tener adenomas en las glándulas suprarrenales o en la hipófisis de manera normal, que no son funcionantes, no producen ninguna hormona. Entonces ya me ha pasado que le sale un adenoma hipofisiario y el paciente ya se quiere morir, entra al internet a buscar y ve a los pacientes con Cushing, así me voy a quedar, no voy a bajar de peso, no voy a tener hijos, entonces un drama. Entonces no se hace eso, sino se sigue todo un esquema para poder yo hacer el... Y esto es de forma resumida, porque al final en la vida real a veces es mucho más complejo el diagnóstico, ¿no? Pero luego cuando tú haces la localización, tú dices, ¿no? Si yo pienso que es hipoficiario, resonancia magnética de la silla turca, o sea, de la hipófisis. Si yo pienso que es adrenal, tomografía de las adrenales. Si yo pienso que es ectópico, lo taquearé, pues una tomografía de tóraco abdominopélvica, ¿no? ¿Por qué abdominopélvica? Porque el células pequeñas de pulmón no es el único, ¿no? También cualquier otro tipo de cáncer podría generar este tipo de síndrome paraneoplásico. Hay en algunos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, no? Te sale hipoficiario y la resonancia te sale, no hay nada. Entonces, ¿qué? Yo he hecho mi examen, me ha salido que es hipoficiario porque suprimí con el DEXA 8 y la resonancia no hay nada. ¿Qué hago? Ahí viene otro examen, que es cateterismo de senos petrosos. Cateterismo de senos petrosos es cuando ingresan, no ingresan por las femorales, se van hasta los senos petrosos, ponen un catéter en el lado derecho, un catéter en el lado izquierdo, y lo que se hace es, se estimula a la secreción de ACTH. Nosotros utilizamos la vasopresina para poder estimular la secreción de ACTH. Se le da eso y se ve de qué lado ha producido más ACTH, el lado izquierdo o el lado derecho, ¿no? Pero eso es todo un rollo, porque tienes que tener un hospital en donde hagan cateterismo, porque van a cateterizar hasta los senos petrosos. Hay que tener un buen laboratorio de hormonas y tienes que estar ahí el residente de endocrinología midiendo, porque se mide por tiempos. Entonces dice, a ver, antes de darle la vasopresina hay que sacarle a los 10 minutos, a los 5 minutos, a los 3 minutos, al minuto. Doctor, inyéctale la vasopresina. Corrió 1 minuto, licenciada, sácale la muestra. Corrió 3 minutos, otra muestra. Y así hay que estar trabajando en equipo. Es bonito, son 10 minutos de estrés porque tienes que estar ahí. Como se imaginarán ustedes, yo era el del reloj porque mis colegas se estresaban. Entonces yo era ya, para que le saquen muestras. Y luego tienes que llevar todas esas muestras a que la procese el laboratorio. Pero es bonito esa es una de las cosas que más me gusta de endocrinología porque
tú armabas todo, hacías un trabajo en equipo, ¿no? Entonces estaban las enfermeras, los radiólogos, los neurocirujanos, estaban nosotros de endocrino, ¿no? Entonces entrábamos, claro, nos exponíamos a la radiación, lo que íbamos a hacer, pero con nuestro mandilón, todo nuestro collarín, y entonces estábamos ahí, cada uno tenía su función, entonces cada uno sacaba la sangre y luego para esto previamente rotulabas todos los tubos, pues para que no te equivoques, ¿no? Pues no, la canción. Y después de eso, que te llevabas al laboratorio corriendo, me acuerdo que te quedabas sin almuerzo, ¿qué importa? Pero era bonito estar así, ¿no? La adrenalina de ser residente de endocrino en ese aspecto, ¿no? Porque no hacemos guardia. Y cuando llegaban los resultados, otra cosa interesante, todo el mundo nos sentamos así, a ver, díctame así, y hacías cálculos y todo lo demás. Pero no sabes lo gratificante que es después de hacer todo eso, de pensar y hacer todo eso, decir, está en el lado derecho, y que, bueno, la operen y la paciente mejore, ¿no? Porque si estaba en el lado derecho el adenoma, que era muy chiquito y la resonancia no lo. Son cosas muy bonitas que me gustan que me gustan de mi especialidad. Y hacerlo en un hospital como el Revaliati, wow, es realmente muy bonito. Así que si alguno de ustedes quiere endocrinología y lo va a hacer en un hospital grande, va a aprender mucho de estas cosas que normalmente no se ven. Bueno, el tratamiento, en este caso, para irnos a un pequeño break, para ya terminar, el tratamiento, en este caso, del Cushing va a depender, porque si el Cushing es exógeno, entonces yo lo que tengo que retirar es el corticoide. Pero acuérdense, el retiro de corticoide es gradual. Yo no puedo retirar el corticoide de golpe. Entonces, imagínate, no, doctor, yo estoy tomando prednisona desde hace como 3 meses de 50 miligramos. Entonces tú dices, no, yo no le puedo retirar el corticoide de golpe. Entonces tengo que ir bajándolo, bajándolo. Porque si tú lo retiras de golpe, el cuerpo, el sistema, el eje hipotálamo hipófisis adrenal ya se durmió. Entonces tú le quitas de golpe y hasta que se despierten, el paciente hace una crisis adrenal, hace una insuficiencia adrenal secundaria, terciaria, entonces, porque la suspensión brusca del corticoide, entonces no se hace eso, se retira de forma gradual. Tampoco lo retiro yo sin confirmar. Imagínate que la doctora de Linda, que es reumatóloga, tiene su paciente y por algún motivo le está dando corticoide y yo agarro y se la retiro, que la doctora de Linda me va a matar porque todos los efectos que puede tener, no sé, una vasculitis, algo, y yo le voy a generar, le voy a complicar su enfermedad de fondo. Entonces, converso con ella y le digo, doctora de Linda, ¿qué haría en ese caso? ¿Usted qué opina? ¿Le bajamos? ¿Qué hacemos? Hay trabajo en equipo, ¿no? En el caso del Cushing endógeno, entonces yo lo que hago es retirar el tumor, ¿no? Entonces voy a hacerle cirugía, dependiendo de dónde esté el tumor, pero recuerden que también puedo hacer tratamiento médico. Y el tratamiento médico es algo que preguntaron hace un par de años. En relación al Cushing, que nos preguntaban, el más importante es el ketoconazol, que nosotros tenemos a disposición. Hay otros más, como la metirapona, el mifepristone, pero realmente el ketoconazol es el que tenemos más a disposición, ¿no? Entonces, podemos utilizar ketoconazol. Entonces, hay pacientes que están con mucho hipercortisolismo y la cirugía va a demorar, le damos ketoconazol previa cirugía. O pacientes que los operan pero no ha sido tan exitosa la cirugía, podría dar ketoconazol luego, ¿no? Y en algunos casos también se da radioterapia, sobre todo cuando es un adenoma hipoficiario, es una enfermedad de Cushing, la radioterapia también va muy bien, ¿no? En el caso de la insuficiencia suprarrenal, lo que yo voy a tener es que el paciente, lo contrario, ¿no? Entonces el paciente va a tener en este caso, una disminución en la síntesis de cortisol por la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, toda la clínica que se produzca por una disminución en la síntesis de cortisol por la glándula suprarrenal vendría a ser una insuficiencia suprarrenal. Muy parecido al hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal puede ser primaria o secundaria. La primaria, el mismo problema, el problema está en la misma glándula suprarrenal. Entonces, hay algo que ataca a la suprarrenal y hace que no funcione de manera adecuada. Vamos a tener que dentro de las causas, lo autoinmune es actualmente la causa más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país, que tenemos todavía alta tasa de tuberculosis, sigue siendo la causa más frecuente. No tenemos estudios en realidad de etiología de enfermedad de insuficiencia suprarrenal primaria, pero seguimos considerándolo a la TBC. También hay otras causas que pueden atacar a la glándula suprarrenal, como por ejemplo la hiperplasia adrenal congénita, que en este caso son deficiencias enzimáticas que van a comprometer la síntesis, valga la redundancia, de las hormonas de la corteza adrenal. Infecciones también pueden afectar, por ejemplo, el citomegalovirus, el VIH. Infarto, por ejemplo, cuando hay infarto marcado de ambas suprarrenales,
postquirúrgicos, si es que sacan, por ejemplo, las dos suprarrenales por algún motivo, o tumores, sobre todo cuando hay metástasis, porque recuerden que en este caso, como tenemos dos suprarrenales, estas causas, infecciones, infarto, postquirúrgico, tumores, tendrán que afectar ambas suprarrenales, porque si no, la otra suprarrenal lo podría compensar. Importante, la insuficiencia suprarrenal primaria recibe el nombre de enfermedad de Addison. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Causas de enfermedad de Addison, todas las que hemos hablado acá. La más frecuente a nivel mundial, autoinmune. La más frecuente en Perú, tuberculosis, ¿no? Porque son sinónimos. La insuficiencia adrenal secundaria es aquella en la cual el problema básicamente está arriba, a nivel central, a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis. ¿Qué cosa suele suceder? Lo mismo que en hipotiroidismo, ¿no? Hay un trastorno pituitario que va a generar que haya una deficiencia de ACTH. Corrijan acá, no sé por qué dices CSH. Una deficiencia de ACTH, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, ¿no? Un tumor, que hayan operado, un infarto de la hipófisis, todo lo que afecta a la hipófisis y genere deficiencia de ACTH, que es la que va a estimular a la corteza suprarrenal a producir el cortisol. Y esto es lo que les decía, ¿no? Algunos autores consideran una insuficiencia suprarrenal terciaria, aquella la que se produce por el retiro brusco de la terapia con glucocorticoides crónica. Por eso es que no se suspende brusco. Entonces, si yo estoy tomando, usualmente hay supresión del eje cuando yo tomo equivalentes de prednisona de 5 miligramos al día por más de 2 semanas. Cuando yo tomo más de ese tiempo, dosis por encima de eso, por más de 2 semanas, se suprime el eje. Por eso es que cuando ustedes tienen una crisis asmática, por ejemplo, toman prednisona 50 miligramos 5 veces por 5 días, no se suprime el eje, porque no pasa el umbral de las 12 semanas, de las 2 semanas, perdón. Pero cuando pase el umbral de las 2 semanas, cualquier dosis suprafisiológica, que lo fisiológico es prednisona 5 miligramos, o sus equivalentes, aumenta el riesgo de que haya supresión del eje, y si tú le retiras bruscamente, puede generar una insuficiencia suprarrenal. Mientras más alta sea la dosis, obviamente mayor va a ser el riesgo. En el caso de la clínica de la insuficiencia suprarrenal, tú tienes una clínica general, que esta clínica va a ser para todos los tipos de insuficiencia suprarrenal, de todas las etiologías. ¿Cuáles son? La más frecuente, ¿de qué se queja más el paciente con insuficiencia suprarrenal? Fatiga, cansancio. Es lo que más se queja él, ¿no? ¿Qué más puede haber? Pérdida de peso con hiporexia, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos, hipotensión, que eso también es algo que quiero marcar, hipotensión, porque lo ponen mucho en los casos clínicos, e hiponatremia. Entonces, hay esos 3 datos que nunca faltan en los casos clínicos de insuficiencia suprarrenal. Fatiga, hipotensión, hiponatremia. También te ponen el dolor abdominal, las náuseas, la pérdida de peso, ¿no? Pero estos 3 son como que los que sacan el caso clínico cuando están juntos, ¿no? Esto de aquí hay en todas las causas de insuficiencia suprarrenal. ¿Qué pasa en el Addison? Solo en el Addison. Acuérdate, la enfermedad de Addison, como se afecta la glándula suprarrenal, acuérdate que la corteza suprarrenal, la glándula suprarrenal tiene 2 partes. La médula, que está dentro, que fabrica las catecolaminas, y la corteza. La enfermedad de Addison o la insuficiencia adrenal primaria puede afectar toda la corteza. Entonces, acuérdate que en la corteza se fabrica aldosterona, se fabrica cortisol y se fabrica andrógenos. Entonces, en las causas primarias, muchas de ellas, se altera la secreción de varias hormonas, de varias de esas hormonas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo, por ejemplo? En la afectación de la aldosterona específicamente. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio, bota potasio. ¿Qué pasa si no hay aldosterona? El potasio se acumula. Entonces, en el Addison, que es el primario, también puede haber hipercalemia. En un secundario, problema hipofisiario, en un terciario, no va a haber hipercalemia, porque no se afecta la aldosterona. Recuerda que la ACTH no tiene nada que ver con la secreción de aldosterona. La aldosterona la gobierna la hija renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la hipercalemia, por ejemplo, es un dato que te va a orientar o te va a apoyar el diagnóstico de un Addison, porque solamente habría en insuficiencia suprarrenal primaria. El otro dato específico del Addison es la hiperpigmentación, ¿no? Vean ustedes aquí en esta paciente cómo las mucosas, miren los labios, parece que se hubiera pintado con un pintalabios morado, ¿no? Vean cómo aquí se han pigmentado
las encías, ¿no? Parece como un alumno me dijo de pregrado, ¿no? La boca del perro. Bueno, con tal que se acuerden, si eso le sirve esa imagen, bueno. Entonces, un alumno de pregrado, por si acaso. Entonces se ve esto, ¿no? ¿Por qué se da la hiperpigmentación? Porque cuando tú te vas al eje, tú tienes aquí, ¿no? El hipotálamo, tienes la CRH. La hipófisis, tienes la ACTH. Y la glándula suprarrenal, tienes el cortisol. ¿Qué es lo que sucede aquí? La ACTH no se sintetiza como ACTH, se sintetiza como una precursora, que es la PONC, proopiomelanocortina. La propiomelanocortina tiene en sus partes a la ACTH, tiene a la MCH, hormona melanocito estimulante, y tiene endorfinas. Entonces, esta de acá, la MCH, es la que va a producir la pigmentación. ¿Por qué? Porque si se fabrica más ACTH en el Addison, no hay cortisol. Entonces el hipotálamo, la hipófisis dice, voy a fabricar más ACTH para poder compensar. Pero al fabricar más ACTH, fabrica más PONC. Y dentro del PONC está la hormona melanocito estimulante. Entonces, ¿por qué se pigmenta? Porque hay más hormona melanocito estimulante. Entonces, estos dos datos diferencian el Addison de todo el resto de causas de insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué te van a poner más a ti sobre todo? Fatiga, hipotensión, hiponatremia, hiperpigmentación, hipercalemia, Addison. Lo sacas así nomás. Addison de frente. No hay esto, solamente fatiga, hipotensión, hiponatremia. ¿Qué será? ¿Será que le suspendieron los corticoides bruscamente? ¿Que hay algo arriba en la hipófisis? No. Ahora, así como hay una crisis mixedematosa, una tormenta tiroidea, también hay una crisis adrenal, ¿no? ¿Qué cosa es la crisis adrenal? Es una insuficiencia suprarrenal severa, severa. Entonces, el paciente va a llegar por emergencia. Ese es el dato que te van a poner en el caso clínico, emergencia. ¿Qué cosa vamos a tener aquí? Trastorno del sensorio. Este dato, shock que no responde a fluidos. Ojo con este tipo de shock. Shock que no responde a fluidos. Mucho cuidado. Dolor abdominal, náuseas y vómitos. Hiponatremia también. Y este dato que aparece, hipoglicemia. Si tú tienes un paciente, y los voy a subrayar estos tres. Si tú tienes un paciente que tiene el antecedente de esto de acá, pero te dicen que llega a emergencia con esto de acá, es una crisis adrenal. No es cualquier insuficiencia suprarrenal, no es cualquier Addison. Es una crisis suprarrenal porque el paciente ya está empezando a comprometer su estado neurológico, cardiovascular y metabólico. ¿Ya? Entonces, atento con esos datos para la crisis adrenal. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, yo puedo pedir ahí si ACTH cortisol. En el caso del primario, voy a tener cortisol bajo y de manera compensatoria, como el problema está en la glándula suprarrenal, la ACTH va a aumentar. Entonces, ACTH alta con cortisol bajo es el patrón característico del Addison. También podría medir aldosterona, claro que sí, porque como la aldosterona también está comprometida en el Addison, la aldosterona va a salir baja. Y esto justifica la hipercalemia, por ejemplo. En el secundario y el terciario, ¿cómo voy a encontrar? El cortisol va a estar bajo, pero el problema no está en la glándula suprarrenal. El problema está arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a encontrar ACTH anormalmente normal, porque debería subir, o bajo. Entonces, el paciente va a tener este perfil, ¿no? Y si yo le mido la aldosterona va a salir normal, porque la aldosterona no es gobernada por la ACTH, no es regulada por la hipófisis del hipotálamo. Entonces, de esta manera yo me puedo, digamos, hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros necesitamos test confirmatorio. ¿Por qué? Porque yo para decir que el cortisol está bajo, usualmente, dependiendo de la literatura que ustedes tengan, el cortisol debería ser menos de 3, otros dicen menos de 5 microgramos por decilitro. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un cortisol que está en 7 u 8, pero tú sospechas que es una insuficiencia suprarrenal? Entonces, hay test confirmatorios. ¿Cuáles son los test confirmatorios? Para la insuficiencia suprarrenal primaria, el test con estimulación de ACTH. Entonces, cuando hay un problema primario, si yo le doy ACTH, no va a producir cortisol porque la glándula está destruida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le mides el cortisol
posestimulación y este cortisol posestimulación es menos de 18 microgramos por decilitro. Alguna literatura dice 20, pero usualmente menos de 18. Entonces, no ha subido lo que debería subir, porque yo poniendo el ACTH debería subir más ese cortisol, pero no ha logrado subir, entonces es un test confirmatorio. Y en el caso del secundario y el terciario, tenemos el test de hipoglicemia insulínica. Yo lo hospitalizo a mi paciente y le provoco hipoglicemia. La hipoglicemia la voy a provocar administrando la insulina endovenosa, obviamente con todos los cuidados. Y cuando el paciente tenga hipoglicemia, yo voy a tomar una muestra para glucosa y para cortisol. Normalmente, cuando la glucosa baja, el cortisol debería subir. Entonces, lo mismo, un cortisol que es menor de 18 microgramos por decilitro en esta prueba, entonces me dice que el cortisol, la glándula suprarrenal no ha fabricado suficiente cortisol ante este estímulo que es la hipoglicemia. Entonces también se confirma la insuficiencia suprarrenal. Solamente que este es para el secundario y el terciario. ¿Qué damos de tratamiento en estos casos? En la insuficiencia adrenal primaria, como faltan las dos hormonas, le doy las dos hormonas que faltan. Para reemplazar a los glucocorticoides, que es el cortisol, no hay cortisol. Hidrocortisona de elección, porque es más fisiológico la hidrocortisona. Pero si no hay cortisona, hidrocortisona, prednisona. No dexametasona, no betametasona, esos corticoides, esos glucocorticoides sintéticos, tienen más potencia antiinflamatoria que potencia glucocorticoide. Entonces, el de elección siempre va a ser hidrocortisona y si no hay prednisona. Eso es para sustituir al cortisol. Para sustituir a la aldosterona, voy a dar un mineralocorticoide que es la fludrocortisona. No hay aldosterona en pastilla, entonces doy fludrocortisona. Entonces, el paciente con Addison, con insuficiencia adrenal primaria, tomaría combinado, ¿no? Hidrocortisona más fludrocortisona o prednisona más fludrocortisona. En el caso del secundario, el problema solamente está en la producción del cortisol. No tengo que reemplazar la aldosterona. Entonces aquí solo doy glucocorticoides, ya sea hidrocortisona o prednisona. Y en la crisis adrenal, cuando todo está descompensado, una insuficiencia suprarrenal severa, independientemente de cuál sea la etiología, voy a dar solo hidrocortisona en esta dosis. 100 miligramos endovenoso cada 6 o cada 8 horas. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona en dosis muy alta tiene efecto mineralocorticoide. Entonces, como le haces esa dosis muy alta, ya no necesitarías, así sea un Addison, no necesitarías darle una fludrocortisona, porque esa dosis alta de hidrocortisona te va a actuar en los dos receptores, ¿no? En el caso de la secundaria y el terciario no necesitas dar aldosterona, entonces solamente la hidrocortisona. Importante, como hacen hiponatremia, hacen hipoglicemia, hacen shock, asegurar bien tu aporte de fluidos con cloruro de sodio y asegurar bien el aporte de dextrosa, el aporte de glucosa. Entonces, de esa manera se maneja la crisis adrenal.